bienvenido formalmente a todos, son las 11, arrancamos formalmente con un poco de interacción. Estamos dándoles la bienvenida a todos al noveno webinar que estamos haciendo en estos nuevos tiempos que nos tocan vivir. La idea de estos encuentros es poder co-crear juntos la nueva comunicación interna que se viene, fruto de todos estos grandes cambios planetarios. Y en esta co-creación estamos contando con referentes del mercado que comparten sus experiencias respecto a lo que vivieron en estas últimas semanas y respecto a lo que vendrá. Hoy tenemos el honor de contar con el equipo de Naranja y con el equipo de IPF que nos van a compartir, Romy, Carla de Naranja, Ariel, y no sé si estará alguien más del equipo de IPF, que nos van a compartir sus experiencias, así que les agradecemos a todos por venir. Como siempre les contamos que tanto la grabación de este webinar como las presentaciones de los chicos están colgadas en un grupo multicompañía de Workplace, al cual todos están invitados, todos se pueden suscribir en el link que les vamos a pasar ahora por el chat. Ahí lo acaba de compartir Martina. Y no hace falta tener Workplace, simplemente haciendo clic en el link te suscribís y ahí es una forma de tener todo el material y de interactuar con colegas. También les recordamos que las preguntas que les vayan surgiendo de la mano de que se vayan dando las presentaciones las pueden hacer vía el chat y nosotros con Julián las vamos a ir editando para hacerlas al final. Entonces, bienvenidos desde BW, les damos la bienvenida formal, les agradecemos por estar y le voy a dar paso a Juli, que como siempre nos va a tirar un par de tips respecto de qué está pasando con la comunicación interna en general, para después darle paso a las chicas y a Ariel, que nos van a compartir sus experiencias. Juli, nomás. Gracias a todos. Juli, estás muteado. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, no se te escucha nada hasta ahora. Bien. Les decía, la idea es compartir un caso que lo vi esta semana y me voló la cabeza. Y quería compartirlo con ustedes, que me parecía súper interesante. Y tiene que ver con este tema que ustedes trajeron en la encuesta que hicimos hoy, del tema de la nueva normalidad, ¿no? Esto de ver que surgen, digamos, como tres preguntas básicas, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿De qué forma? Hace poquito la gente de Telefónica de España nos contaba que ellos están pensando la vuelta a las oficinas recién en diciembre. Y en diciembre con un montón de cambios dentro, a nivel protocolos, a nivel cómo están dispuestos, digamos, las oficinas, los escritorios, etc. Hay como un montón de cosas que no es la vuelta a nuestra normalidad anterior, sino a una nueva normalidad. Y también cómo va a cambiar nuestra forma de trabajar. Va a ser completamente distinta. Incluso lo que vieron recién, el juego que hicimos recién, con el tema del famoso y demás, hoy por hoy eso lo hacemos con una aplicación que es súper sencillo, pero hoy por hoy puede llegar a ser un nuevo canal de comunicación. Incluso los fondos que usamos en las conversaciones de Zoom, hace poquito un compañero nuestro de trabajo, Alberto Huart, que debe estar por ahí, decía, esto es un nuevo canal, el fondo de Zoom, digamos, ¿no? Así que tenemos que ser creativos para poder aprovechar todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos. Bien, para poder armar un plan para todo lo que tiene que ver con la vuelta, digamos, nosotros hacemos foco en 3 puntos, ¿no? Primero, obviamente, las personas, o sea, el cuidado de las personas, tenemos que tener en cuenta. Segundo, el negocio, la continuidad del negocio. O sea, hoy por hoy estamos comunicando muchas cosas vinculadas con digamos, el cuidado de las personas, los protocolos y demás, todo el tema COVID, pero poco a poco se empiezan a filtrar todos los temas que tienen que ver con el negocio, con nuestra realidad, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con el contexto. Todo lo que nosotros planificamos está atado a un contexto en el cual nosotros no tenemos control, medidas del gobierno, cómo evoluciona la pandemia, etc. Entonces, son 3 puntos a tener en cuenta. Y en función a estos 3 puntos, les traje un ejemplo que, les decía, me partió la cabeza porque como que nuclea estas 3 cuestiones, y se trata de una empresa que se llama Honest Burger, que es una cadena, digamos, de gastronomía, de una hamburguesería, ¿no? Que tiene 720 empleados, 35 locales en toda Inglaterra.
Y lo que hicieron ellos fue un plan, teniendo en cuenta estos 3 puntos, y empezaba de la siguiente manera. Tiene 3 pasos este plan. El primero es escuchar. ¿Qué es lo que hicieron? Armaron un bot donde se le preguntaba a la gente cómo estaba y si creía que estaba preparada para volver a trabajar. Eso primero, básico. Una vez las personas que contestaban que estaban preparadas para volver a trabajar, les preguntaban cuestiones vinculadas con el COVID, ¿no? Si por temas síntomas, cómo se habían sentido, con quiénes habían estado en contacto últimamente y demás. Lo primero que hicieron fue eso, escuchar. Una vez que tenían como el feedback de todas estas personas y la decisión, digamos, de estas personas por volver al trabajo, lo que hicieron fue, sobre todos esos que contestaron que sí, los mapearon. Se fijaron en dónde estaban ubicados sus domicilios. Y en función de esa ubicación, los empezaron a asignar a distintos locales. O sea, ellos lo que hicieron fue armar una estrategia de negocio y armar una estrategia de apertura de locales en función de la cantidad de gente que tenían y la locación donde estaban. Entonces abrieron los locales que estaban más cerca de las personas en donde vivían. O sea, lo que hicieron fue recabar información a través de un bot y después analizar esos datos para tomar decisiones. Esos fueron como esos primeros 2 pasos. Y el tercer paso tenía que ver con lo que es el training, el entrenamiento de las personas en cuestiones de seguridad. Entonces, a través de un segundo bot, lo que hicieron fue entrenar a las personas en los nuevos procedimientos, los nuevos protocolos, las nuevas políticas, y de esa manera, hasta que la persona no completaba todo ese entrenamiento, todo ese training, que lo podían ir chequeando y traqueando, la persona no podía volver al trabajo. Entonces, de esta manera, lo que hicieron fue como complementar estos 3 puntos que tienen que ver con las personas, con el negocio y con el contexto, para poder volver seguros a trabajar al negocio y mantener el cuidado de las personas. Me pareció como un caso súper interesante para compartirles, si bien es lejano, pero es interesante cómo se entrecruzan todas estas variables. Y en esta línea, nosotros lo que pensamos, y esto es más un chivo nuestro, vamos a hacer como un nuevo webinar con un foco, en este caso, para esta primera instancia, sobre el tema bots, porque nos pareció que en el anterior webinar que hicimos el viernes pasado había mucho interés con este tema, entonces sobre ese interés decidimos hacer como un doble clic sobre este tema, así que el miércoles que viene vamos a hacer un webinar que va a ser solamente de 30 minutos para contar distintos ejemplos de bots. Así que ahí, si les interesa este tema, nos pueden escribir acá en el chat, o nos pueden escribir a nosotros y les mandamos la invitación para el miércoles que viene. Dicho todo esto, ahora sí le damos el paso a las chicas de Tarjeta Naranja que nos vienen a contar bien qué es lo que están implementando en estos tiempos complicados de COVID para que podamos aprender de ellos. Bueno, genial. Vamos a poner la presentación, 2 segunditos. Así ya empezamos la charla. Buenísimo. Bueno, buenos días. Esperen, vamos. Uy, ahí va, ahora sí. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Antes que nada, Pablo, la verdad que para nosotros es hermoso estar acá, primero porque poder compartir en primera persona aprendizajes, enseñanzas a quienes estamos en la misma industria, porque creo que este contexto nos ha desafiado mucho a todos, pero también nos ha traído muchos aprendizajes que sin duda llegan para quedarse. Empezamos por presentarnos. Yo soy Romina Rufino, mamá de Alfonso, líder del equipo de Cultura y Comunicación en Naranja, y nos queremos presentar con esta imagen porque realmente se suma a todos los desafíos, esto de tener todos los roles activos y el hecho de ser mamá y estar en home and office, que no es lo mismo que home office, es todo un desafío. Carly. Bueno, buenos días a todos. Soy Carla,
lidero el equipo de comunicaciones internas en Naranja, y bueno, me ven en la foto ahí con Juan, que es mi hijo, tal cual como dice la Romy, un desafío, y esta foto es de ayer, del Zoom de ayer cuando estábamos terminando de preparar esta charla. Bueno, era un poco mostrarles la entrecasa de cómo nos habíamos preparado para la charla, pero de cómo venimos viviendo todos estos días de teletrabajo y bueno, lo que nos está pasando un poco a todos. Buenísimo, vamos a hacer un poquito de un marco para contarles nuestra empresa y en qué estamos hoy, cuáles son los desafíos. Naranja es una empresa con 30 años de trayectoria que está evolucionando a un ecosistema de productos y servicios, líder en emisión de tarjetas de crédito en el país, con más de 5 millones de titulares hasta hace poco, y ahora ni siquiera clientes, usuarios de todas estas plataformas y nuevas soluciones que se están generando día a día. Con 200 sucursales en el país, y a esa fuerza física que nosotros siempre tenemos como diferencial es donde estamos evolucionando y sumando toda la pata digital y las soluciones online para los usuarios. Queríamos repasar y contarles cuántos colaboradores somos, por quién está compuesta nuestra organización, porque la distribución geográfica y las distintas generaciones, los promedios de antigüedad que tenemos, hacen de esto una empresa bien diversa, que es un lindo desafío para nosotros y un aprendizaje constante para ver cómo conectar con cada individualidad y las personas que componemos Naranja. Para este 2020, Naranja tiene como desafío la consolidación de este ecosistema, la evolución del modelo de atención en Casas Naranja. Estamos migrando a una atención hombro a hombro, donde el colaborador está junto al cliente, entendiendo más qué necesita y cómo puede solucionarle la vida. Migrando a una gestión ágil, ya sea desde el mindset ágil y los valores que trae la agilidad, como entendimiento de los procesos o viajes de clientes de punta a punta, el agregado de valor en menores periodos de tiempo, la reconfiguración del rol del líder en este contexto, entre otros, ¿no? Y eso implica para nosotros hoy una reorganización como compañía, dejar de ser verticalistas para empezar a ser una empresa que permite que estos valores fluyan de otra manera. Y como siempre en Naranja, el desafío de ser el excelente lugar para trabajar para todos los segmentos. Eso no lo abandonamos nunca, las personas siempre en el centro. Y si ya metiéndonos más en tema, ¿cuál era el desafío de comunicación interna? Y a principio de año nos propusimos revolucionar las comunicaciones, desde la forma en cómo la pensamos, desde el equipo y cómo estaba compuesto. Pero ahí le doy pie a Carly, que va a dar un doble clic. Tal cual como contaba Romy recién, ante tamaños desafíos a nivel organización, y ante la invitación a nosotros como equipo a revolucionar las comunicaciones de Naranja, bueno, era como que estábamos, a nuestro juego nos habían llamado, porque de alguna manera era la posibilidad de tocar un montón de cosas que merecían ser transformadas, revisadas más en profundidad. Conformamos o reconstituimos el equipo en, por un lado, una célula de trabajo ágil. Empezamos a trabajar en febrero con metodologías ágiles, con sprints semanales de entrega de valor. Lo que ven ahí en la foto de la derecha es el día que pudimos construir nuestro primer backlog de tareas para empezar a trabajar. Y en paralelo, otro equipo trabajando en poner en práctica todas esas cuestiones que nosotros íbamos a ir transformando desde la célula en prácticas concretas de comunicación, campañas y todo lo que amerita el servicio. Arrancamos entonces agilidad, célula de trabajo ágil y un mindset ágil desde comunicación, que también lo que buscaba era de alguna manera que nosotros pudiéramos experimentar lo que necesitábamos, que también toda la compañía vaya experimentando en términos de valores y también de metodología. En resumidas cuentas, ¿en qué se tradujo ese desafío de revolucionar las comunicaciones de Naranja ya por febrero? En revisar el relato del negocio, porque entendíamos que necesitábamos, entre medio de tanto cambio, conectar mucho más fuerte los desafíos con el propósito. Revisar formatos de comunicación, revisar nuestro ecosistema de canales, y acá cuando digo canales, nosotros internamente usamos Workplace, hay equipos que utilizan Slack, pero también entendemos que hoy, y nos pasa a todos como consumidores también,
Y como colaboradores de una compañía, vemos publicaciones en LinkedIn y nos enteramos por ahí, vemos publicaciones en el resto de los canales de la compañía, entonces es como que el límite lo notábamos muy líquido en términos de canales, y nos propusimos revisar todo, obviamente posicionar la agenda estratégica, que es un must de todas las comunicaciones, trabajar fuertemente con lo que en algún momento le llamamos voceros internos, y lo que nos propusimos era transformarnos realmente en influencers de la comunicación. Y por el otro lado, y no menor, con un enfoque de experiencia del colaborador, es decir, parado fuertemente en lo que al colaborador le entendíamos que podíamos hacérsela todavía un poco más fácil, más simple, en formatos que le resultaran más fluidos a la hora de informarse y comunicarse dentro de la compañía, para poder, de alguna manera, que todos podamos conseguir los objetivos que nos proponíamos como compañía. Y así arrancamos en febrero, y resulta que después de 2 o 3 sprints llegó marzo, llegó el aislamiento, y nos encontramos fuertemente en una posición de recalculando todo, tanto a nivel compañía y por supuesto a nivel de comunicación interna. Ahí está bueno hacer por ahí un resumen, y creo que esta situación la hemos vivido distintas compañías, pero para nosotros en Naranja, cuando algo nos saca por ahí de la hoja de ruta tradicional, siempre es bueno conectar con la esencia, con el propósito, y entender para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y nuestro propósito es facilitar la vida de cada persona. Rápidamente, Naranja, como nos pasó a todos, de un día para el otro, tuvimos que cambiar modalidad de trabajo, acompañar a un montón de personas a estar en su casa y a tener las herramientas para seguir con el trabajo, y nos organizamos en un comité interdisciplinario que accionaba todos los días con referentes de todas las partes del negocio, entendiendo como 2 prioridades, 2 focos bien claros para todos: el cuidado de las personas y la sustentabilidad del negocio. Eso, Carly, te doy paso a vos, porque nos llevó a nuevamente entender, bueno, y ahora en comunicación interna, ¿cuál es ese recalcular? Sí, habíamos arrancado con ese desafío gordito a principio de año de transformación, y de golpe, bueno, obviamente que el contexto nos sacudió. ¿Qué tuvimos que hacer rápidamente? Es reconstituir el equipo de comunicación, eso que en su momento era una célula ágil de transformación y otro equipo que era el encargado de ir haciendo el tracking de todas esas cosas. Lo que nos llevó es a juntarnos nuevamente, volver a conformar un solo equipo. Elegimos para ilustrar este ejemplo ese grupo de WhatsApp que de verdad lo creamos un domingo a la noche. La persona que se ve ahí es Nico, que es parte del equipo, estaba volviendo de su casa desde Río Cuarto, otros cada uno haciendo sus quehaceres en casa, y de golpe un domingo a la noche terminamos a las 9:30 conectados y ya coordinando las primeras acciones. Lo que sentimos que en su momento fue un freno a la evolución y un 100% de entrega de valor a los focos que el negocio había definido de cuidado y bienestar. Y es como que la pregunta venía obligada, porque pasamos las primeras semanas de trabajo de esta forma, y después empezamos, y bueno, y el desafío que nosotros teníamos de revolucionar las comunicaciones, ¿qué pasó? Lo pausamos, lo dejamos, nos lo preguntamos nosotros como equipo, y también, como digamos el tema había tomado bastante vigor también con nuestros compañeros de otras áreas de relaciones humanas y demás, era, bueno, ¿qué va a pasar con la célula que habían empezado? Y hoy, la verdad es que nos vino bien que nos invitara Pablo y el equipo a presentar el caso, porque fue un buen parate de todo lo que veníamos viviendo, y de alguna forma decantar estos aprendizajes, porque lo que sentimos de verdad es que no lo frenamos, sino que por el contrario lo aceleramos y pasamos de la teoría a la práctica en unos 70 días, que son más o menos los que llevamos de confinamiento, porque todo eso que nos habíamos propuesto en otra forma y de otra manera, sentimos hoy que lo pudimos hacer y no nos llevó un año, sino que nos llevó menos. Entonces, lo que nos parecía valioso traer para compartirles hoy son esos aprendizajes, porque la verdad es que aprendimos un montón en este tiempo, y es la forma en cómo nos imaginamos la comunicación interna de acá en adelante. Es como que hay cosas que aprendimos y ya son sin retorno, no queremos volver a algunas viejas prácticas, o inclusive con el esfuerzo que significa sostener, porque una vez que ya la crisis baja y la vorágine va calmando un poco, sostener esas prácticas también lleva su esfuerzo. Entonces, vamos a compartirles algunos aprendizajes ahora. Lo primero que aprendimos es esta frase que era como un mantra del equipo, que es mido, luego existo.
no había ni tiempo, ni energía, ni muchas balas para gastar, con lo cual había que ser lo más precisos posible. Nosotros usamos Workplace, usamos las herramientas de medición de Workplace, usamos Gritix también para medir, y claro, lo que de alguna manera marcaba el timing de ese viejo contrato de lectura que teníamos con los colaboradores era en gran medida la apertura de sucursales, esos horarios, que obviamente con el tema de sucursales cerradas cambió, entonces entender de nuevo cuando la gente leía, dimos con que se conectaba al principio mucho los fines de semana para consumir contenidos, entonces elegíamos darle algún contenido de más buena onda los viernes a la tarde como para cerrar la semana de mejor ánimo. Entendíamos también cómo performaban las conversaciones que proponíamos, pero también cómo iba fluyendo la conversación, en qué grupos estaban en el ranking de los grupos con más conversaciones, y cuáles eran los temas calientes de cada día, y de verdad eran de cada día porque salían resoluciones y ese era el tema del día, y así tuvimos que ir midiéndolo. Así que ese es un must de acá en adelante, mido, luego existo. Lo segundo, ¿se acuerdan que yo les decía hace un rato que nos habíamos propuesto dentro de esa célula de transformación darle un fuerte enfoque de experiencia del colaborador? Bueno, acá no quedó otra que ponerse en los zapatos o en las pantuflas del otro, y no solamente del colaborador entendiendo su nueva realidad, sino en el negocio, en el estado de ánimo en el negocio, en los miedos que teníamos y en cómo estábamos planteando o proyectando el escenario. Lo más icónico para nosotros fue la primera cobranza de abril, porque tenemos muchos clientes que pagan en sucursales y la sucursal estuvo cerrada del 1 al 13 de abril, con lo cual reinventarse desde ese lugar también fue clave, y ponerse en los zapatos del otro, tanto balanceando los intereses, el estado de ánimo y lo que estaba pasando en el negocio con los colaboradores, y encontrar ese término medio en el que vamos a darle en la tecla con esos contenidos o abriendo esas conversaciones que nos ayudaron a que la rueda siga girando. Después, por otro lado, otra cosa en la que nosotros nos enfocamos y aprendimos en este tiempo, y un poco lo que queríamos desarrollar tenía que ver con este mindset ágil del equipo de comunicación, y lo traducimos en 3 o 4 cosas. Por un lado, durante todo este tiempo fue, en términos de contenidos, campañas, propuestas de comunicación, un modo beta permanente de todo. Teníamos contenidos que los elaborábamos, los publicábamos, con el feedback que recibíamos a las 2 horas probablemente ya tenía una nueva versión, pero no había tiempo para esperar a que eso estuviera perfecto, sino que lo que teníamos que hacer era salir con el valor agregado a tiempo para lo que estaba haciendo falta. Y en relación a esto también, algo que inclusive con el equipo valoramos muchísimo y nos parece que fue muy bueno, tiene que ver con haber construido de primera mano con el corazón del negocio. El comité que contaba Romy hace un rato terminaba de operar a las 9:30, y a esa hora nosotros arrancamos una call de media hora, una daily de media hora con ese equipo, con los principales referentes del comité, para poder tener de primera mano los problemas y nosotros ofrecerles las soluciones de comunicación. Esa cosa co-construida también fue muy rica, y es algo de lo que hoy ya sentimos que no nos queremos despegar, de estar bien metidos en el corazón de las decisiones. Y esta frase que ven acá, que es una frase que yo uso muy a menudo con el equipo, y que la verdad que durante este tiempo ha cobrado mucho más sentido. Habitualmente en comunicación, y creo que a todos nos pasa, arranca un tema y lo primero que se piensa es con qué campaña va a salir, con qué concepto, con qué identidad, cómo vamos a agrupar los temas y demás. Acá, primero que no había mucho tiempo para detenernos a pensar en eso, pero el aprendizaje que capitalizamos acá fue al revés, es esperar, o sea, fue tan importante tener una respuesta como saber esperar y hacer esas pausas, escuchar de qué estaba hablando la gente. Y lo que nos pasó fue que arrancamos sin una campaña, y a mitad del aislamiento nos dimos cuenta que de lo que la gente hablaba era de estamos sintiéndonos cuidados, estamos para hacer que todo esto pase, estamos haciendo que la rueda siga girando, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y bueno, capitalizamos simplemente tirando de ese hilo ese concepto, y lo transformamos en lo que después fue la campaña de comunicación. Carly, perdón, vamos a 15 minutos sí. por ahí, si quieres redondear para poder mostrar en el video de las acciones concretas. Sí, dale.
Esto simplemente que les cuento acá, el pan, a ver, lo que busca reflejar es que ese trabajo que nosotros queríamos hacer con los influencers internos, de poner a los principales líderes de cara a los colaboradores, de manera directa, contándoles cosas como son, bueno, fue algo que también en este tiempo sucedió, con un montón de intervenciones que pudimos poner en marcha, y algo que la verdad que los colaboradores han valorado muchísimo. La información que está se cuenta, y la que no está también se dice, no, esto todavía no lo sabemos, pero esa periodicidad y esa transparencia es algo que también los colaboradores valoraron un montón. Y bueno, básicamente como es el estilo de Naranja, siempre con lo mejor, también en términos de liderar el equipo de comunicación interna en este tiempo, fue aprender a parar, a ver muchas más veces que antes cómo estábamos y cómo nos sentíamos, porque también sabemos que esto no es gratuito haber conseguido todo lo que conseguimos. Así que creo que hoy somos un equipo que de verdad ya estamos como pidiendo pista para próximos desafíos, porque todas estas cosas, la verdad que nos pusieron realmente a trabajar de otra manera. Y para cerrar, lo que queremos hacer es compartirles un video, porque en todo este tiempo nosotros escuchamos, creamos, arriesgamos, y ese desafío que había quedado hace un tiempo, parece mucho, pero en febrero, de revolucionar las comunicaciones internas, entendemos que no nos llevó el año como estaba previsto, sino que en 70 días muy rápidamente pudimos hacer rodar muchas más cosas, probar, fallar y aprender un montón. Así que compartimos este video, que lo que tiene es un resumen de todas las acciones que nosotros pusimos a rodar en estos días y bueno, qué resultados conseguimos como negocio, porque de verdad que estamos muy orgullosos de eso. Un segundo que lo tenía como... ¿Por qué siempre pasa eso? Ay, no lo tengo acá abierto. ¿Querías revolucionar la comunicación interna? Acá están los desafíos de la tecnología. No lo puedo sacar, a ver aquí. A ver, 2 segundos. No te vencerán. No lo lograrán. Hemos atravesado cosas peores. Muy bien, muy bien, muy bien. Romy, espera, no estás compartiendo pantalla. Sí, ahora sí. Gracias por la paciencia. Ahí está. Ahí vamos. Ahora sí. Hacerles y hacernos la vida más fácil. Buscamos hacer más simple la experiencia de nuestros clientes y ocuparnos del bienestar de nuestros colaboradores. Desde que el contexto cambió, estamos cerca, escuchando y conversando de la mejor manera. Todo empezó el 11 de marzo, un comité y un protocolo que actualizamos 17 veces en 2 semanas. Nos fuimos antes a casa, anticipándonos a las medidas oficiales. Y cuando el gobierno anunció el aislamiento obligatorio, ¡flash! Ya teníamos todo listo para estar online. 28 minutos después de la noticia, nuestros directores llevaron un mensaje de tranquilidad. Tomamos el pulso de lo que se decía. Muchas reacciones, pero una palabra que se repetía. Estamos. De este concepto nace nuestra campaña. Porque sabíamos que estaríamos juntos para dar lo mejor y hacer que la rueda siga girando. Y siguen los hitos. Llegó la primera cobranza sin sucursales abiertas y fue un éxito. Miles de clientes pagaron online. Este esfuerzo para asegurar las operaciones digitales mereció un gran reconocimiento. Hablar de contexto y negocio era una necesidad y allá fuimos. Con un vivo cada miércoles para conectar a los colaboradores con los referentes claves del negocio. Agrupamos los beneficios para nuestros clientes en un solo lugar y un día abrimos las sucursales. Cuidamos al detalle ese regreso. Sabíamos que algunas cosas podían fallar y por eso quisimos dejar algo en claro. Estamos haciendo lo mejor que podemos. El resultado, una cobranza inédita. Celebramos como mejor sabemos hacerlo. 3.000 colaboradores de todo el país recibieron un regalo en casa. Nos pusimos manos a la obra para lograr nuestro bienestar porque entendimos que hay una casa naranja en cada casa. Estar en el momento justo hizo la diferencia. En tiempo récord, logramos una organización inédita para conversar e impulsar la gestión del negocio. Cada colaborador se convirtió en protagonista de grandes resultados. Hacerles y hacernos más fácil.
Ok, gracias. Perdón ahí la complicación en compartir. Muy bien, muchas gracias Romy, Carla. Gracias, después volvemos a ustedes con las preguntas. Mientras tanto, mientras Ari empieza a compartir pantalla, lo presento. Hoy es un día muy cordobés. Las chicas de Naranja de la provincia de Córdoba, en Argentina. Ariel no está en Córdoba ahora, pero es cordobés también. Aprovecho y le mando un saludo grande a Santiago Andrao, nuestro referente de BW allá en Córdoba. Y lo presento a Ariel del equipo de comunicación interna de IPF. No te veo, Ari, ¿estás por ahí? ¿Estás desmuteado? ¿Me ven ahí? Ahora Estoy sí. desmuteado, creo, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Me acompaña Lucas Moltracio también, del Luquita, equipo ¿cómo estás? para sumar Bienvenido. un porteño. ¿Cómo ¿Puede ser? andan? Muy bien, Para chicos, sumar adelante, todo suyo. bueno, voy a compartir un segundo. Viste que los hombres no podemos hacer dos cosas juntas, entonces o compartís pantalla o seguís hablando, una de las dos. Es verdad. Bueno, deberían estar viendo una carátula, ¿estamos ok? Se ve perfecto. Adelante. Bueno, yo quería arrancar haciendo un pequeño juego con un juego retórico más que nada. Son dos preguntas creo que en el contexto en el que estamos parados, de ciencia ficción. Un ejercicio. Preguntas para que se lleven, no hace falta responderlas. La primera es si se pueden imaginar cómo hubiese sido enfrentarnos a esta pandemia, a esta situación, a la cuarentena, con las herramientas de comunicación del pasado. Trasládense a la época que quieran y hagan ese juego. Y la segunda pregunta sería si creen que con las herramientas que contamos hoy son suficientes o están en su nivel óptimo como para enfrentarnos al mundo que viene, a lo que, digamos, a lo que este momento bisagra nos presenta hacia el futuro. Abrir con esas dos reflexiones que son casi de orden filosófico, pero bueno, para llevarse. Nosotros somos IPF, la mayoría entiendo que conoce que somos la empresa industrial más grande del país, una petrolera, una empresa de energía integrada. Hacemos exploración, producción, refinación, logística, comercialización de combustibles, y estamos en todo el país. Tenemos la red de estaciones de servicio más grande de la Argentina y contamos con una red de colaboradores de más de 20.000 personas. Esto que ven acá es una de las últimas reuniones que tuvimos en el equipo de comunicación. Es algo inédito era para nosotros, si bien estábamos en la empresa ya hace más de un año transitando una experiencia de trabajo remoto, con 2 días por semana. Las reuniones grupales con video eran extrañas, no era lo más común. En el equipo hoy somos 13 personas. Este equipo es el que venía haciendo ya hace un par de años, salvo quien les habla, que estoy en este equipo hace 2 meses, básicamente. Venía a trabajar en el área de prensa de la compañía hace más de 10 años. Y este cambio de jefatura en el área, en comunicación, nos agarró también, o agarró al equipo, con un cambio de gestión. La compañía, saben que la mayoría de la tenencia de las acciones la tiene el Estado, y con el cambio de gobierno había entrado una transición de cambio de management. Y nada, en eso estábamos cuando llegó la cuarentena, en un momento de cambio total, reviendo todo, y con grandes planes, armando un canal de televisión interno, con mucho contenido en video y con un montón de desafíos por delante, hasta que, bueno, vino la pandemia y nos hizo darnos vuelta y poner el foco ahí, ¿no? Lo
lo que pensamos nosotros, dividimos un poco en línea con esto de las fases, es los momentos de comunicación que atravesamos, pasamos como por 3 fases. En una primera tuvimos que ponernos al servicio directamente del comité que conformó la compañía con presencia permanente y un poco dando solución rápida a las comunicaciones que necesitábamos efectivizar para operativizar cambios que la compañía necesitaba. Es una compañía muy diversa, con muchas actividades y de la cual parte del abastecimiento, el abastecimiento energético de la Argentina depende de muchas de esas actividades. Entonces, ahí en esa primera fase éramos una herramienta, un instrumento del comité y nada, había que actuar muy rápido. Ahí, Lucas, te paso para que cuentes un poco tipo de comunicaciones que transitamos en esta fase. Bueno, sí, fue una fase que, como dice Ariel, nos encontró en una etapa de transición interna del equipo, con lo cual nosotros le ponemos un poco el término de delivery, ¿no? Porque lo que hacíamos era recibir pedidos y sacarlos. Y no viéndonos adaptados como equipo, afianzados con una nueva jefatura y una nueva gerencia. Entonces sacábamos esta fue la primera etapa, tanto temas sanitarios como otros temas de la empresa, en particular de las áreas como recursos humanos, de sistemas. Estuvo muy en auge el tema del trabajo remoto, que lo está todavía, entonces todas esas recomendaciones para poder trabajar desde la casa fue como un contenido bastante grande a comunicar muy rápido, en muy poco tiempo. La verdad que funcionó bastante bien, tanto la comunicación como la herramienta en sí, el trabajo remoto, pero bueno, era cuestión de tratar de unirse entre las áreas para sacar un mensaje en común y llegar a la gente. Nosotros ya teníamos, por suerte, bastante capitalizado el tema de Workplace como herramienta principal de la compañía. Esto no hizo más que reforzarla. Si bien tenemos algunas herramientas paralelas, son complementarias a WordPress, que es la principal plataforma de comunicación. La segunda fase que tuvimos, ya un poquito dejó de ser libre y empezamos una maduración de los contenidos y una priorización también de lo que íbamos a comunicar. Ya encontramos un diseño más estandarizado, con una lógica de acuerdo a... La mayoría de contenidos era sobre el COVID, pero de acuerdo a qué tema sobre el COVID, o sea, si vamos a comunicar temas más duros, más de información, como número de teléfonos o datos a tener en cuenta, como datos sanitarios, como cómo cuidarse, o nuevas normas que se fueron actualizando, íbamos sacando protocolos a medida que el gobierno iba actualizando las medidas sanitarias. Hoy creo que llegamos al protocolo número 6. Entonces fuimos agarrándole un poquito el pulso a todo esto, y eso nos permitió no solo estandarizar los contenidos, sino empezar a jugar un poco más y pasar a una tercera etapa donde ya podíamos tener un canal de comunicación mucho más distendido, habiendo ya comunicado toda la parte dura del COVID, donde empezamos a hacer participar más a los empleados. Entonces empezamos a sacar secciones donde involucrábamos a los empleados y donde, si bien era esta nueva realidad, luego atravesando el coronavirus, el contenido o la manera de contarlo era distinta y tratábamos de distender un poquito, de sacarlos un poco de toda esta carga del COVID que veníamos comunicando. Con eso hicimos varias secciones. Una que pegó bastante es Workplace Shampoo, que lanzamos todos los viernes, que son empleados de la compañía haciendo tutoriales, recomendando series, recomendando películas, recomendando libros, y bueno, de todo. Ya lanzamos hace 2 meses, creo. Así que vamos como 8 Workplace Shampoo. Ese pegó bastante.
la gente se copa mucho, participa, nos mandan genuinamente ellos los videos, funciona muy bien. Después, con recursos humanos, implementamos esto del trabajo remoto, de hacer un contenido que se llama Remoto en Acción, que son los empleados desde su casa contando lo que hacen, cómo hacen su trabajo y cómo lo pueden hacer bien. Lanzamos una prueba al principio, lanzamos un video muy cortito en las primeras semanas y después implementamos esto de falso vivo, simulamos un vivo de Instagram, donde cada empleado contaba lo que hacía y cómo lo hacía y hacía que respondía a preguntas del público y contaba esta nueva realidad trabajando desde casa, cómo podían hacer los trabajos de manera correcta en cada área. Esta etapa fue como ya muchísimo más distendida, si bien paralelamente teníamos contenido duro, esto un poquito, ¿no?, ablandó un poco la plataforma de comunicación. Bueno, sí. No, pensé que... ¿Estás? O... No, y ahora sí, estamos en esta nueva realidad donde mezclamos esas cosas, tanto contenido duro que tenemos que comunicar sí o sí, como contenido un poquito más blando. Y bueno, seguimos buscando, como dice acá la placa, nuevas maneras de comunicar esta nueva realidad. Eso solo. ¿Quieres decir algo? No, lo de nueva normalidad lo ponemos también en signo de pregunta, porque es algo que hoy es, digamos, trending, el decir nueva normalidad, y creo que, o creemos todavía que hay que ajustar un montón de cuestiones. A mí una de las, digamos, de los aprendizajes que tuvimos es que todo esto que logramos, nosotros logrado si la compañía no hubiese atravesado previamente un periodo de inserción en el trabajo remoto, como lo veníamos haciendo. Piensen que solo en Buenos Aires, en la sede central, hay más de 3.000 personas que de un día para el otro tuvieron que ir para ayudar, solo en Buenos Aires hablo, ¿no?, sin contar el resto de las sedes. Hubo que pasar toda la gestión completa a modo remoto. Y eso puso a prueba no solo la comunicación, sino también toda la infraestructura de la compañía a nivel informático y operativo. Con eso no se puede. Y escucho algo. ¿Alguien preguntó algo? No. Ah, bueno, perdón. Y algo que aprendimos también es que las herramientas con las que contamos nosotros hoy, la verdad que son, se van a potenciar al máximo. En el medio transicionamos de Skype hacia Teams de manera muy orgánica. También utilizamos WhatsApp, que es una red que nosotros en la compañía funciona de manera orgánica también, como en todas las compañías, están los celulares de cada uno, y comenzamos a utilizar las listas que tenemos en distintas regionales como para traccionar el contenido que poníamos en Workplace. Y otra de las cuestiones fue cómo jerarquizar la información en Workplace también, cómo fuimos de un momento para el otro. Workplace estaba muy activo en YPF, sobre todo con contenidos cargados por los colaboradores, y de repente tuvimos que jerarquizar y empezar a fijar contenido en nuestro canal principal, y eso la verdad que funcionó muy bien. Sí, Ahí tuvimos una encuesta de recursos humanos que promediando hacia fines de abril lanzó una encuesta, y la verdad que los resultados fueron muy buenos en cuanto a la comunicación, con números increíbles. El 96% de los encuestados afirmaban que la comunicación había sido útil, oportuna, y que les había ayudado a desempeñar sus tareas, con lo cual eso nos
nos puso muy, muy contentos. Y nada, Lucas, ibas a decir algo. No, que en lo que decías de priorizar el contenido, usamos esta herramienta que antes no tenía WordPress, de poner como importantes posteos, que siempre estuvo, pero no con tanta cantidad. Ahora podemos poner posteos como importante casi infinitamente, no sé, hemos puesto como 10 y están. Siempre hemos tenido la complicación de que la gente se perdía en el feed de noticias y demás, y no lo navegaba por grupos. Eso es una parte de educación que nosotros seguimos trabajando, pero el hecho de poder poner todos los posteos del Somos IPF, que es la voz oficial en WordPress de la compañía, como importantes, hace que la gente, ya entrando al canal de noticias, sin navegarlo por grupo, vea, lo primero que vea son los 6 posteos importantes del Somos. Eso nos sirvió bastante. Y otra lógica que implementamos fue que empezamos a postear temprano a la mañana, información dura, contenido de COVID, y más a la tardecita algún otro posteo, y ya pasado la tarde, 6 de la tarde, los posteos con contenido más distendido. Entonces, generamos como una línea horaria para dividir un poco el tipo de contenido a lo largo del día. Además, porque la plataforma se usaba mucho, y al principio con el trabajo remoto y todas las herramientas del sistema, que todos estén conectados todo el día, perjudicaba un poquito para trabajar desde casa, ¿no? Para la operativa más que nada. Bien, y hacia el futuro estamos intentando consolidar y capitalizar lo aprendido, sobre todo lo que vuelve de la gente. Nos parece que esto es una gran oportunidad para captar lo que viene de la gente, buscar en el resto de los grupos. Hubo muchas de las comunicaciones que nacieron de iniciativas de la propia gente, y que luego les dimos forma en comunicación. Y bueno, y también una cosa más operativa que nos sucedió fue que tuvimos que trabajar mucho in-house. Tenemos por suerte un equipo interdisciplinario, hay comunicadores, periodistas, artistas, expertos en UX dentro del grupo, diseñadores, y la verdad que todos realizadores audiovisuales, y nada, nos tuvimos que poner la comunicación y el armado y la producción de piezas al hombro, y la verdad que fue intenso, difícil, pero bueno, lo estamos ahora disfrutando un poco el resultado de eso. Y para cerrar queríamos ver si tenemos un minuto, pasar un video, a ver si lo consigo. Esperemos que se vea bien. Ahí vamos, Mientras ponemos el video, ahora en unos minutos empezamos con preguntas, así que cualquier pregunta que tengan, aprovechen. Voy. Abril en IPF, un mes con grandes lanzamientos. Queremos que pases esta cuarentena llena de entretenimiento, de la mano de nuestros IPFianos. Ejercicios en tu casa, una colchoneta y toda la creatividad para que te pongas en forma desde tu casa. Recetas de todo tipo que nos llegan de todas partes de la compañía. La primera viene recién salida del horno desde Neuquén. Una que veamos todos. Te recomendamos qué ver con tu pareja, con los chicos o solo. ¿Por qué no disfrutar de una buena novela? De ese cuento que pueda transportarte, o de ese poema que te recuerda cómo vivir enamorado. Nuestra gente te comparte sus favoritos. Un mes con todas las recomendaciones para los que se quedan en casa, cuidándose a ellos y a los que garantizan la energía de todo el país. Relájate, disfruta y entretenete. Así será Abril en Workplace. Así será Abril en IPF.
Buenísimo, chicos. Muy linda presentación. Gracias. Aprovechamos entonces este espacio para hacerles algunas preguntas que fueron llegando. Aprovechen también a dejar preguntas en el chat. Entonces tengo una primera pregunta para Romy, para Carla, de Naranja. En el momento que mencionaron Grytics como herramienta de medición, hubo varias preguntitas al respecto de eso, si podían profundizar un poquito, qué es, algunos no lo conocen, para qué lo usan, si podrían hablar algo sobre Grytics. Dale, voy Romy si quieres con eso. Nosotros utilizamos, Grytics es un software que se permite integrarse con Workplace para tomar una serie de mediciones, no solamente de adopción del canal, que por ahora, digamos, no es un tema que nosotros estemos mirando con mucho detenimiento, porque ya también hace bastante que lo tenemos corriendo, pero sí para mirar, por ejemplo, desde ahí pudimos ver cómo estaba posicionándose los influencers, tanto los que nosotros estábamos proponiendo como voceros, digamos, de los temas principales, como influencers espontáneos de colaboradores que estaban resolviendo consultas de sus compañeros. Te permite sacar reportería real time de lo que está sucediendo en Workplace en términos de lo que les contaba hace un rato, de cuáles eran los temas calientes del día, cuáles eran las palabras más mencionadas, cuál es el sentiment atrás de los comentarios de los temas que estamos proponiendo como conversación. Te permite monitorear personas, temas, posteos. Es como una forma de extraer desde Workplace toda la información que está disponible, y la verdad es que para nosotros ha sido... es como el ojo que tenemos puesto permanentemente en eso. Romy participaba todos los días de ese comité interdisciplinario y antes de que ella entrara, nosotros repasamos y le pasamos la información del día anterior. Ahí a ese ritmo íbamos con la info. La verdad que si no, es una herramienta que nosotros la tenemos ya desde hace más de un año y es súper útil para escuchar con atención, y muy práctica porque es tiempo real y con reportería bastante buena. Buenísimo, gracias Carly. Tenía, Juli, una pregunta para los chicos. Sí, es una pregunta para Ariel y ahí Luquitas Motracio, Lucas, que además de comunicador es un artista de la hostia, quiero contarles, porque humildemente no mostró nada, pero hace cosas increíbles. Dice, hay una pregunta, o hay varias que hablan sobre la resistencia al uso de la tecnología de diversos públicos. ¿Ustedes cómo hicieron para incluir a estas personas y cómo se dio ese proceso? Mirá, yo lo que noté particularmente, lo que creo que lo notamos todos, es que fue natural, se dio natural. Había mucha resistencia, por ejemplo, con el trabajo remoto, que hoy hay muchísimo menos. Lo mismo pasó con el uso de la tecnología, me parece. La tenías que usar. No había otra alternativa. Así como tenías que trabajar desde tu casa, tenías que usar la tecnología. Que una cosa va de la mano con la otra. Se naturalizó. No sé si te diría, no sé si hicimos algo nosotros al respecto. Se naturalizó, la gente la usó. Perfecto. Pregunta para ambos, tanto las chicas como los chicos. Preguntaban acá si llegaban a todos los colaboradores a través de Workplace, y si eventualmente no es así, ¿qué otros canales utilizan? Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. La mayoría sí está en Workplace, y obviamente cuando alguien ingresa a Naranja es el canal oficial, pero después hay equipos que también prefieren comunicarse, mantenerse instantáneamente comunicado por Slack, y nosotros vamos viendo y monitoreando, y puntualmente en este contexto lo que hicimos es refuerzos de comunicaciones, o sea, el resumen que sale por Workplace lo mandamos por WhatsApp, usamos mails, y tratamos de, con la misma información, el único reservorio de Workplace, tratar de llegar a los distintos públicos. Esto que contaba Carla, de tener la información al principio, era semana a semana un cambio de estrategia, entendiendo cuáles eran los horarios de lectura y los comportamientos de cada uno de los públicos, y en función a eso íbamos activando o desactivando otros medios. Te sumo ahí solamente una cosita, Romy, es en esto de que había tanta información, pero no solamente dentro de la empresa, sino en nuestras vidas en general, lo que decidimos fue apagar bastante info. Usamos WordPress como el canal para centralizar la información, de modo que no sintieras que te estás perdiendo info por verla en otros lugares.
y los otros canales, tanto Slack, WhatsApp, mail o lo que es el resto de los canales, los usamos como push, si se quiere, para llevar a la gente a ver las noticias y concentrar comentarios y la conversación en Workplace. Exacto. En el caso nuestro, también centralizamos todo en Workplace, apagamos toda la información que estaba o que venía de las áreas y de los negocios, centralizamos todo ahí y también utilizábamos WhatsApp sobre todo para hacer push, vía tipo una especie de cascadeo, vía líderes, influencers que tenemos dentro de la compañía. Y también utilizamos un poco el mail para cuestiones, digamos, que necesitamos que sí o sí llegara a todo el mundo, pero también traqueando a Workplace siempre. Pongo un punto ahí en lo del mail, que parece cosa del pasado, pero bueno, nosotros tenemos una compañía que tiene más de 100 años, casi 100 años, y tiene, digamos, personal que viene de larga historia dentro de la compañía, y ahí, linkeando con lo anterior, con la resistencia, también pensamos que podía ser un problema, pero sin embargo vimos que WordPress reaccionó muy bien y que la gente terminó digamos, adoptando muy bien esto del trabajo remoto y de las herramientas digamos, que son las que nosotros preferimos hoy, ¿no? Perfecto. Juli, tenías una pregunta vos. Sí, para ambos o el que quiera contestar. Hay algunas preguntas vinculadas con cómo hacen con las convocatorias para que la gente participe y mande material. Mande, por ejemplo, para videos y esas cosas. Sí, ¿cuál es la que clave por ahí. para que la gente se anime a participar? Bueno, la verdad que creo que también va un poco atado a la cultura de la organización. Yo si te tuviera que decir, no tenemos que hacer mucho esfuerzo extra para que la gente nos mande cosas. De hecho, una anécdota que hemos compartido con el equipo es durante esta cuarentena se casaron vía Zoom 2 colaboradores de Naranja, uno de una sucursal céntrica y otro de otra. Y no solamente que lo contaron ellos, sino que fue conversación de una semana en Workplace y fluye, o sea, la gente va contando lo que le pasa y de verdad que eso creo que es una nota cultural en la que no tenemos que hacer demasiado para que suceda, ¿no? No sé, Romy, si quieres agregar algo más, pero... No, coincido que tiene mucha relación con la forma de ser de las personas que integran la compañía, con nuestra cultura. Muchas veces nosotros en vez de pushear estamos mirando qué hay y agarramos uno de esos contenidos y lo llevamos o lo potenciamos o lo anclamos con otro tema. La verdad que la gente participa, les gusta hablar en primera persona, contar sus experiencias. Cada sucursal empieza el día muchas veces con una de sus fotos. Cuando pasó todo esto de volver a la atención presencial y que tenían que incluso tener mucho cuidado con los materiales de seguridad y las máscaras, fue increíble ver lo que pasó y eso es todo espontáneo. O sea que en Naranja eso fluye, por suerte. Buenísimo. Nosotros tenemos una castinera ahí que Lucas puede agregar un poco. Sí, nosotros nos vamos a buscar muchísimo a la gente para que nos comparta contenido, pero después del primero, segundo o tercer contenido ya la gente nos empieza a enviar sus materiales y demás. Tiene que ver también con cómo lo arrancamos el proyecto, con el formato del proyecto y cómo pega el primero. Después también creamos un grupo de casting IPF donde ahí convocamos a gente a participar en los diferentes proyectos. Y nos ha pasado también a la inversa. No solo nosotros vamos a buscar contenido creativo que hay en otros grupos, sino que nos pasa a la inversa. El propio negocio ve contenido nuestro en el Somos y lo replica en sus grupos más chicos, lo cual eso está genial. Pero bueno, se va dando, la verdad que se va dando. Sí, confesamos que al principio los vamos a buscar, ¿no? Cuando el proyecto lo ideamos, después vamos y empezamos a hablar con los referentes de comunicación de las regionales y demás, y ahí hacemos un canal de performáticos, digamos. Ya tenemos algunos clásicos. Buenísimo, Luque, gracias.
Romy, Carla, hay una pregunta específica que se repitió bastante vinculada con la red o el team de influenciadores o influencers internos. ¿Podrías profundizar un poquito al respecto de cómo lo armaron, cuáles son los criterios de selección que tuvieron, qué les piden ustedes en el día a día? ¿No? Ok, ahí como para despejar, no es un equipo de influencers internos que tienen pedidos y demás, sino que lo que buscamos nosotros es que los principales temas de agenda estratégica del negocio estén traccionados por sus mismos dueños y por los colaboradores que están protagonizando este trabajo. Entonces, comenzamos ahora y hubo muchísima presencia de los directores y de los líderes de los distintos temas para contar de primera mano, por ejemplo, nosotros lanzamos a comienzos de marzo Naranja Viajes, que era un proyecto muy importante de Naranja, y lógicamente que ese proyecto en este momento no tiene un desenlace muy feliz, está en pausa, pero cobró muchísima fuerza el proyecto de Tienda Naranja, que es nuestra plataforma de e-commerce, y entonces qué mejor que contárselo a los colaboradores en la voz del mismo líder del tema. Creamos con ellos espacios en vivo todos los miércoles, desde hace ya 5 o 6 miércoles, tenemos todos los miércoles media hora en vivo con los distintos líderes del negocio, tanto lo que vamos viendo que la gente va pidiendo saber, como lo que nosotros creemos que es el tema caliente de cada día, por ejemplo, el tema de la cobranza fue como clave. Y por el otro lado, también lo que estamos haciendo es mirando mucho, también a través de Gritix, es de qué están hablando los colaboradores y quiénes son esos colaboradores que por ahí no los tenemos tan visibilizados, pero estamos viendo que están teniendo un radio de influencia interesante para potenciarlos. Incluso durante esta cuarentena lo que hicimos fue mirar ese reporte de influencers y darle esa información a los líderes de esos colaboradores, porque entendemos que el aporte que están haciendo en términos de resolver consultas de sus compañeros, que está siendo muy valorado por la comunidad de Workplace, por el resto de sus compañeros, era un motivo para reconocer, así que también ese fue un motivo por los que reconocimos a colaboradores internamente en Naranja. Vamos haciendo ahí un... Sí, Romy. Algo creo que también responde a un valor que nosotros queremos potenciar, que es descentralizar la comunicación. Muchos de estos influencers son a lo mejor voceros de temas, como bien lo cuenta Carly, otros son los que nosotros podemos ver que están activos en Workplace, pero además lo que queremos es tener otras voces, ponerle la cara a los temas, que no siempre las mismas personas estén hablando. Eso creemos que empodera, que conocemos mejor a los distintos equipos en que están, en qué desafío están y cómo se conecta con el otro. Ese es nuestro gran desafío desde hace un tiempo, pero puntualmente en este año y con la situación que estamos viviendo lo necesitamos cada vez más. Buenísimo. Ahí sumo una sola cosa como para cerrar. El trabajo de comunicación interna, que por ahí estaba más fuertemente en la producción de contenidos, hoy estamos migrando muchísimo más a análisis de discurso, a conectar este tema con para que el vocero que tenga que llevar al frente ese tema esa semana tenga toda la información que necesita para poder hablar de manera rica, aportar contenidos ricos a la organización y demás. Entonces migra mucho más desde el lado de la producción de contenidos, que sí obviamente es algo que seguimos trabajando, pero mucho más a esto, a la construcción del discurso colaborativamente con esos líderes que son los que lo llevan después al frente. Genial, buenísimo. Tenemos muchas preguntas más. Lo que intentamos siempre es respetar, o por lo menos hacer un cierre oficial a la hora, y es lo que voy a hacer ahora, porque sé que algunos de ustedes por ahí metieron calls a continuación. Yo soy uno de ellos. Pero si tienen unos minutitos más, Romy, Carla, Ari, Lucas, hay varias preguntas. Ahora, como cierre oficial, les quiero agradecer principalmente a ustedes, chicos, Romy, Carla, Ari y Lucas, por tomarse el tiempo de compartir toda esta experiencia, ¿no? No solo lo que hicieron, sino también estos aprendizajes, ¿no? Creemos que esto es fundamental para seguir co-creando juntos la comunicación interna necesaria en estos nuevos tiempos. Así que gracias, chicos, hermosas las presentaciones, muy rico todo lo que compartieron. Y a todos los que estuvieron y se van a quedar unos minutos más, agradecerles por el tiempo y recordarles, como dijo Juli, que la semana que viene tenemos 2 webinars. Uno el miércoles específico del tema bots, de media hora, cortito, bien segmentado. Y por supuesto seguimos con los webinars de los viernes, donde en el caso, la semana que viene, vamos a tener varias empresas compartiendo pequeñas prácticas, ¿no? Va a ser como una round table
de muchas pequeñas prácticas, pequeñas buenas prácticas de estos tiempos, cosas bien concretas. Así que nos quedamos, para los que puedan quedarse unos minutitos más, con más preguntas y un poco también de charla informal y de ida y vuelta. Gracias a todos. Juli, te paso la posta para Dale. que... Gracias. A esta parte le decimos el after, y bueno, nada, vienen preguntas más comprometidas. Primero, en breve, la próxima pregunta va a ser, primero voy a hacer una pregunta que tenemos en el grupo de Workplace Multicompañía, donde vamos subiendo a todas las personas que van participando, y ahí hicimos un posteo donde le pedimos a la gente que deje preguntas, así que ahí les vamos a transmitir esas preguntas. Y después se viene una pregunta muy complicada, muy compleja, o sea, hasta ahora fue todo muy políticamente correcto. Y se va a venir la pregunta de Pedro. Pedro es una de nuestras participantes estrellas de los webinars, que tiene una pregunta muy filosa para ustedes. Pero ahora va a venir, va a hacer una transición hasta esa pregunta. Les voy a compartir pantalla para poder mostrar las preguntas que dejaron las personas. Vale. A ver, vamos a ver por acá. Déjenme un segundito, quiero ver bien. Como les contaba, hay un grupo multicompañía donde vamos subiendo a todas las personas que van participando del webinar. Aquí está, y pueden entrar en este grupo, tengan o no tengan Workplace. Ustedes con un mail personal, nosotros les damos acceso y van a poder ingresar y ver todos los contenidos de todos los webinars que dimos, todas las presentaciones. Así que ya entiendo que ya les mandamos la invitación, así que en sus mails les debe haber llegado como esa solicitud, así que pueden activar el grupo y pueden ingresar. Algunas de las preguntas que dejaron. A ver, ¿cómo generar comunidad a la distancia? Andrea Cifuentes. ¿Quién quisiera contestarla? Ahí te doy, sí, te cuento un poco cómo nosotros lo vemos, digamos. Creo que no hay una forma, pero a nosotros nos llevó como quizás muchísimo también, igual que a todos, la cuestión informativa dura, pero entendíamos que, digamos, eso era como lo que sí o sí necesitábamos mantener rodando en términos de comunicación, pero sí o sí entendíamos esto que les contábamos hace un rato, que los colaboradores empezaban a hablar por sí solos, de estamos cerca, estamos conectados, estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, en términos de contenido, nosotros elegimos, creo que igual que los chicos contaban recién, dejar esos contenidos para última hora de los viernes, y durante varias semanas lo que buscamos fue generar ese contenido de buena onda que te conecta con otra cosa, que te despierta o que de alguna forma genera más engagement con todo el esfuerzo extra que teníamos todos que hacer para que esto funcionara. Lo más rico me parece, más allá del contenido que nosotros sacamos, que era la propuesta de conversación que abríamos para que los colaboradores entre sí fueran intercambiando sus comentarios, sus opiniones y demás. Y puntualmente ahí lo que yo tengo muy fresco es esta semana, el miércoles pasado, tuvimos los vivos de contexto y negocio que les contábamos qué hacíamos, y este miércoles estuvieron nuestra directora de Recursos Humanos y nuestra directora de Operaciones hablando sobre cultura y bienestar. Y de verdad que era muy emocionante ver cómo de alguna manera iban tirando puntas de algunos temas, hasta cosas que no sabemos, o sea, cómo vamos a volverlo, estamos imaginando, qué va a pasar con tal cosa. Hoy tenemos esta información, no lo sabemos, o sea, transparentar esa incertidumbre, pero también volver a conectar a las personas con ese ADN naranja que nosotros decimos, que se representa en el abrazo que está en la puerta de nuestro edificio corporativo, pero es lo que nos mantiene de alguna manera bien unidos como equipo. Yo creo que la distancia no se sintió, y el cierre de ese vivo que tuvimos el miércoles, Susana, que es la directora de operaciones, cerró diciendo: estamos haciendo todo lo mejor que podemos, estamos cerca y estamos para darnos el acompañamiento que haga falta a un Zoom de distancia. Con lo cual ahí la verdad que yo creo que es prender esa mecha y la gente sola empieza a construir esa cosa de comunidad que nos hace sentir más cerca, ¿no? Me parece que también haber podido, desde el plano que estamos hablando, ¿no? Desde la comunicación, acompañar esta cantidad de información que podríamos haber disparado y no tener ese foco que nos concentraba y nos ponía todos en la misma página.
y nos sentimos enseguida conectados con las otras personas, aunque no las tuviésemos al lado físicamente, pero porque sabíamos que estábamos todos en la misma, y que nuestros esfuerzos y que nuestro foco semanal o diario estaba claro, y que nos estábamos escuchando y que nos estábamos acompañando, y que un equipo hacía algo por el otro para que el otro lo logre. Y eso me parece que es generar comunidad, es poder entender en qué estamos todos juntos y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Aunque suele filosófico, nosotros tuvimos que apagar un montón de otros temas para que nos concentráramos. Y esos dos temas o uno en ciertos momentos hace que estemos tan unidos y tan concentrados y haciendo el mismo esfuerzo para el mismo lado, que creo que se notaba después en los comentarios, las repercusiones. Y una sola cosa más es un trabajo muy fuerte en el liderazgo, ¿no? Foco, obviamente, de los líderes en hacer que el negocio siga funcionando, pero muchísimo foco en el cuidado de las personas, y ahí están los mejores aliados para que también eso vaya funcionando, ¿no? Bien, gracias. Vamos a colar ahora sí la pregunta de Pedro. Pedro, ¿estás por ahí? Esta es una pregunta muy difícil, es la pregunta ácida. Aquí estoy. Aquí, Pedro, bienvenido. Muchas Pedro gracias. está en Madrid en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes desde Madrid, son las 17:12. Buenos días a todos vosotros. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola, Pedro. Muy buenas. Bueno, es una reflexión y una pregunta, pero contestar lo que queráis cuando queráis, porque no estoy esperando respuestas concretas, va a ser un planteamiento abierto. En primer lugar, quería dar gracias a las colegas de Naranja, que empatizo con su desempeño en esta crisis, como se puede ver en mi remera. Y, me encantaron los retos de Ariel al principio de su presentación, y agarro el desafío. Y en ese sentido, como ha comentado que provenía del mundo de la comunicación externa, de prensa, bueno, quería que me comentara, aunque lleva tan solo, como ha comentado, 2 meses, la diferencia entre dirigirse a un cliente externo o a un cliente interno. También, cómo gestionaron la comunicación a la plantilla de las personas de la compañía que están afectadas por el COVID, porque en su presentación he visto que estabais muy enfocados en la nueva normalidad, como intentando en los mensajes que habéis presentado escaparse del presente de la pandemia, como para evadirse de la realidad dramática que hay, buscando, digamos, otros escenarios más lúdicos, ¿no? O de otro tipo más agradable. Y a Lucas le quería hacer un apunte también. Me parece muy interesante, y yo además lo comparto y lo he puesto en práctica, la interesante aportación de la emisión de contenidos por tramos horarios. Me parece una idea excelente, no sé si es aplicable en todas las compañías. Yo soy un trabajador, soy un prejubilado de Telefónica y he aplicado esa teoría en las áreas en las que yo he estado en comunicación interna, en la emisión de contenidos por tramos horarios, y ahora mismo en mi actividad con los jubilados de Telefónica sigo utilizando esta misma práctica. Y quería también a Lucas, Ariel acaba de llegar, hay un nuevo estilo de gestión. ¿Tenéis previsto hacer un nuevo estilo de gestión o es una casualidad la llegada de Ariel? Porque lo que sí me gustaría, más que una respuesta a esto en concreto, es ¿qué habéis aprendido de esta experiencia de cara al futuro, de cómo comunicar con vuestros empleados? Y esto no es poco, ¿eh? Terminé. Bueno, arranco. No, es un montón. Es un montón. Voy a responder lo que pueda. La diferencia entre la comunicación externa e interna depende de la dimensión en la que nos paremos. Entiendo que desde lo genérico no hay mucha diferencia. En ambos casos estamos comunicando con personas. En la externa, yo trabajaba especializado más que nada en crisis, sobre todo en una comunicación reactiva más que proactiva, con lo cual es un día a día, temas que se abrían en el día y se cerraban en el día necesariamente, o se cerraban cuando se cerraban, cuando se terminaba la crisis, y el interlocutor ahí básicamente eran periodistas y formadores de opinión,
con lo cual había mucha, voy a usar una palabra que no a todo el mundo le gusta, pero había mucha política de por medio en esa comunicación. Es una comunicación muy política finalmente. Y y creo que en interna la comunicación es mucho más transparente, sabiendo que finalmente representamos digamos, al management y a la estrategia de la compañía, y que digamos, no hay mucho lugar para otro tipo de juegos. Y después hiciste una pregunta, lo que decías de si estábamos muy centrados en evadir la realidad, y yo creo que no, que por ahí la presentación pecó un poco de eso, como para no aburrir con imágenes de lo que fue el cuidado, pero nosotros tuvimos, al menos el primer mes, hoy continúa, pero no de manera tan intensa, una línea de contenidos que eran básicamente los cuidados que había que tener, porque la gente estaba primero y la salud estaba primero, y eso digamos, lo pusimos en boca también de nuestro presidente. Primero la gente, primero la salud, segundo claramente el abastecimiento segundo no, en un mismo plano, el abastecimiento de la energía, porque tenemos digamos, una incidencia muy grande en lo que es mantener los servicios esenciales que el país necesita para poder combatir y salir de esta situación y transitarla. Entonces teníamos como también dos focos, es interesante, por ahí no hablamos de eso, pero nosotros le comunicábamos a gente que se tenía que quedar en su casa, trabajando desde su casa, que no podía salir, y a gente que estaba obligada a salir y a exponerse. Entonces, eso, digamos, nos obligó a ser muy delicados en cómo administrar esa información, y trabajar minuto a minuto con el comité. O sea, no podíamos estar fuera del comité, no había mucho lugar para no sé, para poner la creatividad o para evadirnos de eso, ¿no? No había mucho lugar para eso. Así que por ahí no se vio en la presentación, pero nosotros, la verdad que fue muy intenso ese trabajo. Nada, hoy sigue claramente, hoy sigue con los protocolos, y también hay mucha comunicación que no sale por Workplace, pero que es una comunicación más de negocio y de áreas, que va a un equipo de logística específico, o que va... ahora también se empieza a complicar más, porque tenemos zonas en la Argentina donde la cuarentena se empieza a levantar o entra en otra fase, y eso hace que yo tenga que comunicar una cosa hacia un lugar de la Argentina, y en Capital Federal, en AMBA, en Gran Buenos Aires, donde tengo mucha actividad también, tengo que tengo que ser muy estricto con las medidas. Entonces, bueno, estamos en un equilibrio delicado. Creo que coincido con Ariel. Si esta presentación no estuviésemos hablando de esto a fines de abril, sin duda sería otro el contenido que estuviéramos compartiendo y las enseñanzas. El primer mes fue un entendimiento de cómo nos cuidamos, qué necesitábamos. Después, cuando también el aislamiento obligatorio se empezó a descentralizar, cada una de las regiones tenía particularidades, tenía necesidades concretas. Hoy, como dice Ariel también, AMBA sigue siendo un gran desafío. De hecho, los colaboradores que van a las sucursales no lo pueden hacer por transporte público, entonces acompañando cada una de las necesidades y cuidando. Y esto es una gestión diaria de muchas personas del equipo naranja, pero que están todo el tiempo acompañando, entendiendo qué sería mejor y evolucionando desde las herramientas, la información que dan, con qué personas o especialistas nos contactamos, contactan a los colaboradores que tienen necesidades puntuales. Y claro, a lo mejor no lo trajimos acá porque es lo menos atractivo o feliz para contar, y por suerte estamos en una segunda fase donde ya nos permitimos hablar de otras cosas, donde empezamos a compartir contenido de bienestar, y no el primero que era de estricta seguridad y cuidado. Hoy ya estamos en la etapa de entender que esto
viene para largo, que hay que cuidarse, que el entorno familiar en el que cada uno está, hay que entenderlo, atenderlo y también cuidar a los que están con nosotros. Creo que en abril hubiese sido otra presentación y otra charla. Excelente. Te agradezco muchísimo, Pedro, la pregunta. Estuviste bastante light hoy, bastante concesivo con nuestros invitados. Te agradezco también eso. No creo, no creo. Muy bien. Bueno, gracias. Romy, Carla, Ariel, ahí Lucas, están llegando un montón de mensajes ahí, los pueden ver en el chat, de felicitaciones, de agradecimiento. Hay gente acá de México, de Colombia, de Perú, todo LATAM escuchándolos, así que muchísimas gracias por compartir toda esta información. Ahí, acá dejo y abro el micrófono para alguien que quiera hacer alguna pregunta así random. En este momento de after. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Alguien de México que esté en la sala? ¿Que haya quedado por ahí? Hola. Ahí está. María Claudia. Hola. Sí, buenos días. Les hablo desde Colombia. Muchas gracias inicialmente por la conferencia que dieron, espectacular, la verdad dan muy buenas herramientas de comunicación para diferentes industrias. Yo en mi caso trabajo en una aerolínea, en Avianca, entonces me sirve muchísimo esta información que brindan. Y la pregunta que quiero dirigirles es, ¿cómo gestionaban la comunicación para los operarios, para las personas que están todo el tiempo en la operación y de pronto no tenían el tiempo de estar conectados 100% a los canales digitales? Y por otro lado, ¿cuál fue la transición de canales tradicionales de comunicación interna a canales digitales? ¿Si migraron definitivamente toda la comunicación a que fuera digital o hicieron algo de comunicación tradicional interna? Muy buena pregunta. Te contesto si querés o arranco yo. Nosotros déjame sacar la cuenta, en 2017 nosotros decidimos migrar muchos otros medios de comunicación interna y pasar a Workplace, o sea que digamos que la transición nosotros la hicimos en ese momento, ya hace un par de años, con lo cual hoy ese es nuestro canal de comunicación central junto a los líderes de la compañía. Entonces, esos serían como las dos patas fuertes en donde se asienta casi toda la estrategia de comunicación interna y eventualmente alguna campaña merita alguna otra activación y demás, o volver a algún canal, si se quiere, más tradicional. Pero hoy, haber estado sentados en lo digital y en los líderes fue, la verdad, algo que nos allanó muchísimo, acomodarnos más rápidamente al nuevo contexto. Y en términos de la otra pregunta que vos traías, nosotros hoy tenemos la distribución más o menos es de unas 800 personas en áreas internas, que estamos la mayoría localizados en Córdoba, y el resto de las sucursales, 200 sucursales dispersas por el país, con colaboradores que en esta situación la mitad del equipo iba a la sucursal y la otra mitad hacía teletrabajo desde su casa, alternando los grupos, obviamente eso es lo que nos ha pasado a todos en cuestión de cuidado de la salud y demás. Todos los colaboradores, y un poco lo que veíamos al comienzo, nosotros tenemos alto grado de adopción de Workplace, o sea, la gente consume la información y se mantiene conectado a través de Workplace. Al comenzar con esto, me acuerdo que con Romy un día charlamos, pero todos tendrán Workplace descargado en su celu, el tema de mirarlo directamente desde la aplicación, hasta cada uno poder tener la compu con todos los sistemas y demás funcionando. Habíamos preparado un par de piezas, inclusive de refuerzo, para decir, bueno, si no tenés Workplace todavía en tu celular, mirá acá, seguí estos grupos, como que nos había agarrado el apuro de decir, le enseñemos cómo hacerlo, y la verdad es que monitoreamos 2 o 3 días y no fue necesario sacar nada. La gente de las sucursales o lo que vos llamas de la operación, que para nosotros son las personas que están en las distintas casas naranjas del país, las sucursales, siguieron informándose en Workplace. Sí, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es, un poco lo que contaba Lucas hace un rato, es adaptando en franjas de horario los contenidos. Si habitualmente leían a las 8:30 de la mañana, porque esa es la hora que abría la sucursal, bueno, esto se vio modificado, entonces tuvimos que empezar a acomodar contenidos en distintos horarios.
Buenísimo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna última pregunta? Así los dejamos descansar, pobres que ya deben estar cansados después de hablar y responder preguntas. Ya vamos 1 hora y media, así que... ¿Alguna otra pregunta así random que quieran hacer? Bueno, estamos entonces. Bueno, Romy, Carla, Ariel, Lucas, muchas gracias por el tiempo, por haber compartido todas estas experiencias. Y bueno, después nosotros los vamos a robar, digamos, ahí en el grupo donde vamos a compartir la presentación, y cualquier pregunta adicional que quieran responder ahí atrás del grupo, dejamos abierto ahí esa instancia. Sí, nos quedamos ahí pendientes. Gracias. Muchísimas gracias a todos y Gracias. gracias a todos los que estuvieron por acá. Nos Gracias. vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, Adiós. muy bueno. Adiós. Hasta luego. Chau, chau. Chao.